Start en este miércoles 13 de mayo. Mi nombre es Ivette Martínez Godoy y saludo con muchísimo gusto a la gente que nos acompaña a través de Radio Zacatecas, del canal 24.1 de Televisión Abierta, a través de nuestras redes sociales y por supuesto a la gente que nos escucha y nos ve a través de radio y televisión de Oklahoma en Estados Unidos. Esta noche es un programa especial. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido en la pandemia aquí en Zacatecas. Hablaremos de salud, de seguridad, de movilidad, de las estrategias que ha implementado el gobierno del estado para contener esta pandemia aquí en el estado. Y por eso me da muchísimo gusto saludar esta noche y nos enlazamos con el gobernador Alejandro Tello. Muy buenas noches, gobernador. Ivette, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda tu audiencia. Pues si le parece, gobernador, para arrancar, que pudiéramos hacer un recuento breve de las cifras de COVID en Zacatecas. Tenemos pues un desfase a nivel nacional. Se dio primero el primer caso, 20 días después aquí en Zacatecas. ¿Cómo andamos en este momento? Efectivamente, el primer caso en Zacatecas se dio 2 semanas después que la media nacional. Estamos muy similar a Durango, otro estado del norte del país. Y bueno, al día de hoy tenemos 166 positivos, de los cuales prácticamente tenemos al día de hoy 21 decesos. Nos debe de preocupar porque es una tasa de mortandad alta, lo que nos dice que hay una población vulnerable que tenemos que cuidar. Nuestros decesos han sido básicamente personas que presentan alguna otra enfermedad como diabetes, como hipertensión, como obesidad. Entonces, bueno, pues ahí está el llamado a cuidarnos y a cuidarlos mucho. Y por otro lado, te diría que en un principio se presentó el virus por importación, se presentó en el municipio de Jerez, de la visita de algunos hermanos migrantes. Sin embargo, hoy el contagio es en lo local. Se ha ido expandiendo a un número importante de municipios, no la totalidad de los 58, pero sí tenemos arriba de 25 aproximadamente que tienen ya 1 o más casos. Y bueno, estamos entrando, Ivette, en una etapa muy importante. Yo sé que la gente está cansada, está harta, necesitada de salir a trabajar por el sustento diario, pero vamos a entrar en las semanas de mayor contagio, en la cúspide de la curva, y pues más importante será cuidarnos, permanecer en casa. Gobernador, un tema importante del que se ha hablado es el tema de la movilidad en Zacatecas. Ya se ha logrado reducir, de hecho, incluso ayer recibimos una felicitación del gobierno federal y se implementó aquí el programa Hoy No Circula. Si nos pudiera hablar acerca pues de la importancia de la reducción de movilidad y los resultados ya de estos primeros 3 días de Hoy No Circula y que también ya se implementó en Jerez y en Fresnillo. Mira, el programa No Circula es una medida más de las que ya se habían implementado. No es una medida preventiva, porque realmente en esta etapa es una medida reactiva. Lo que queremos y nos obliga como autoridades a encontrar el mayor número de decesos, el mayor número de contagios que se puedan complicar. Y bueno, se implementó esa medida en las zonas urbanas. Ha sido polémico, yo entiendo perfectamente que muchas veces se vulnera pues la actividad diaria de la persona, se genera malestar si tu vehículo no circula ciertos días. Yo les pido de verdad entiendan que lo que la autoridad busca no es generar ni ese malestar, ni generar ningún tipo de mal, simplemente salvar vidas. Entiendo perfectamente que la economía sufre daños, muchos daños ha sufrido la economía del mundo en esta pandemia, y que todos tenemos que buscar las soluciones. Está funcionando, no es permanente. El No Circula es única y exclusivamente en el periodo de la pandemia. El día de ayer se anunció por parte del gobierno federal, bueno, por lo menos tuvimos la reunión con el Gabinete de Salud sobre una nueva normalidad. Eso también traerá ajustes en el No Circula, tendrá que flexibilizarse. Y bueno, pues agradecería a la gente. Ayer se hizo un reconocimiento a nivel nacional de lo que Zacatecas está haciendo después de que habíamos sido señalados como un estado que no respetaba, y los números pues lo demuestran. Afortunadamente siguen siendo números muy bajos y ojalá y así sigan.
Justamente en este tema de la nueva normalidad y las actividades o las medidas más bien que ha dado a conocer el gobierno federal para ir recuperando poco a poco en esta especie de semáforo en el que se ha dividido al país de acuerdo a las cifras de contagios. Zacatecas sigue siendo el tercer estado con menos contagios. ¿Cómo va a ser el volver a la actividad aquí en el estado y para cuándo más o menos estaríamos recuperando las actividades? A ver, es una pregunta muy importante que todo mundo se hace. ¿Cuándo podré reactivar mi actividad normal? Eso se va a tardar mucho. Se va a tardar mucho si hablamos de normal, porque seguirá existiendo el virus. Hoy todavía no existe una cura en lo particular ni una prevención mediante una vacuna. Hoy seguirá siendo de alto riesgo. Sin embargo, efectivamente, la actividad industrial, la actividad educativa, la actividad social tendrá paulatinamente que regresar. ¿Cómo? Pues de manera gradual, ordenada y con mucha cautela. Tú bien lo decías, Ivette, habrá una semaforización en donde a nivel país se nos diga, tu estado estás en este color, no puedes hacer esto, tu estado estás en verde, puedes hacerlo. Es una medida para realmente tener parámetros de acción que regresa. El día de ayer se anunció, hoy por la mañana el presidente lo hizo también ya de manera pública, el que ciertos giros o actividades industriales pasan a ser prioritarias y son fundamentales para Zacatecas. ¿Cuáles son? La minería, la industria automotriz y la construcción. Con esas tres, yo te diría que en Zacatecas el 90% de la industria estaría volviendo. No es simplemente volver todo mundo como si nada hubiera pasado. Yo precisamente dialogaba el día de hoy por la tarde con directivos de mineras, en donde tiene que ser en base a protocolos, en base a muchas medidas precautorias, en donde las personas vulnerables, que ya la gente las ubica mayores o con alguna enfermedad que ponga en riesgo su salud, no regresarán. Y bueno, tendremos que ir midiendo que no vayan a ser un foco de contagio y de riesgo. Gobernador, el tema de este esfuerzo que se ha realizado para implementar medidas tanto en el sector público, pero sobre todo en el sector salud, se incorporan más de 500 trabajadores al sector salud y también el gobierno federal daba a conocer el número de contagios del personal médico en Zacatecas. Afortunadamente la cifra es baja, se habla solamente de 10 contagios en el personal médico y desafortunadamente 2 defunciones aquí en el estado y seguimos situándonos en los últimos lugares. ¿Qué medidas se han implementado precisamente para evitar estos contagios entre estas personas que son pues las de mayor riesgo, porque son las que están atendiendo a los enfermos? Primero que nada, Ivette, yo quiero reconocer públicamente, agradecerle infinitamente al personal médico de Zacatecas, por cierto, muy capacitado, doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros que están en la primera línea, arriesgando su vida, dando todo su conocimiento y su compromiso con los demás. De verdad, gracias. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues buscar todas las medidas de protección. Una cifra poco conocida, pero muy representativa, es que cuando esta pandemia inició, más de 500 personas del sector salud se tuvieron que retirar por edad, por alguna morbilidad de las ya mencionadas. Fue un duro golpe, sin embargo, con mucho menos personal, quienes quedaron han estado con un compromiso de 24 horas realmente de reconocérsele. Fíjate qué paradójico, Ivette. La gente, los doctores, se han contagiado no tanto en la línea de fuego, si lo quisiéramos ver así, en los hospitales, sino por alguna otra razón atendiendo a un paciente y cumpliendo su deber en un consultorio, atendiendo en una clínica privada, teniendo o habiendo contacto con algún enfermo en alguna otra condición, y hay que cuidarlos mucho. Efectivamente, se me ha preguntado en muchas ocasiones si temo que el sector salud sea rebasado, y he contestado en todas ellas: nos preparamos con infraestructura, con medicamentos. Hay que entender que no hay un medicamento en lo particular, sino que esto se atiende de manera sintomática. Sin embargo, con lo que se viene utilizando en el mundo, contamos con él, con equipo, pero
lo más importante, las manos, las personas, los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros. Me preocupa el que se puedan contagiar, hay que cuidarlos, tenemos todo el compromiso y ellos lo saben de si tenemos alguna falla de inmediato, corregirla. Y bueno, hasta el día de hoy afortunadamente han hecho un gran trabajo. Yo te pudiera decir que de la capacidad instalada en el estado, estamos abajo de un 10% en ocupación de pacientes. Se está haciendo por parte del IMSS un nuevo hospital muy rápido. Y no es de esos hospitales inflables, sino un hospital de material, obviamente prefabricados las piezas, pero que mucho va a ayudar también a todos los afiliados al Seguro Social. Yo espero que se utilice poco, es preferible. Y bueno, pues la receta, la medicina, la cura, la tiene la propia sociedad. Y hoy es el aislamiento. Vendrá esa nueva normalidad, pero esa nueva normalidad vendrá con muchas características. Tendrá que seguir habiendo distancia, tendrá que seguir habiendo tapabocas, tendrá que seguir habiendo mucha sanidad durante todo el día, estarse lavando las manos, utilizando gel antibacterial, teniendo la cortesía al toser o estornudar. Vaya, toda una serie de medidas que el sector salud hará públicas y que tendremos que aprender a convivir con ellas. Gobernador, en el tema de la infraestructura hospitalaria ya nos ha dicho que está abajo del 10% la ocupación de pacientes. Tenemos el Hospital de la Mujer de Fresnillo que se ha convertido al hospital COVID. Tenemos también la UNEM para atender casos de coronavirus y también en Fresnillo, pues la minera Fresnillo también ha colaborado en esto. En el pico más alto que se espera para Zacatecas, ¿en cuánto se prevé que pudiera incrementar esta ocupación de camas aquí en el estado? Es difícil porque todo va a depender de la evolución que tengamos en los próximos días. Nosotros estamos esperando tener ni siquiera el 50% de ocupación, pero ¿por qué digo que es difícil? Es que eso va a depender, Ivette, de la gente. Si hoy la gente se sale a la calle pensando que ya pasó esta pandemia, que no le va a pasar nada, pues cuidado, porque de un día para otro puede haber una serie de contagios que se van a estar presentando ya en lo que se incuba la enfermedad en pocos días. Y entonces ahí es cuando se rebasan las capacidades del sector salud en México y en el mundo. Yo espero y no suceda, el poder estarlo controlando en todo momento, el poder ser eficientes y sobre todo hay que entender que quien cae quien llega a una terapia intensiva, al uso de un ventilador, es porque ya tiene un grado de gravedad importante y que no queremos que suceda. El contagio, desde que se detecta, se puede y se debe, de aislar a la persona, empezar al tratamiento en base a los síntomas y no permitir que llegue pues a una insuficiencia y tener que ser intubado. Yo espero que no sea un tema que nos preocupe. Hoy lo que nos ha preocupado más es, primero, que no se nos contagien los médicos o todo el personal de salud, Segundo, que realmente la gente pare la movilidad. Yo sé que es bien difícil y se molesta mucha gente. Mira, es increíble, pero hubo quien ante el no circula, tramitó amparos. Es respetable. Creo que no se ha interpretado bien lo que la autoridad le compete hacer. Nosotros no queremos generar malestar. Nosotros lo que queremos es que la mortandad sea la menor, porque hoy una familia que ya perdió un ser querido está sufriendo. Hoy una familia que ya no va a ver a su padre, a su hermano, a su señora madre, están sufriendo y hoy entienden a qué nos referíamos. Entonces, bueno, al final del día lo seguiremos haciendo, es nuestra labor. Yo prefiero pecar de acción a que exista omisión y que el día de mañana se nos señale por ser un gobierno omiso, poco interesado, permisivo, que no quiere quedar mal con algunos actores, hasta políticos, que quizá les parece o no les parece. Lo siento, de verdad no es un tema de complacencias, es un tema de salvar vidas y la historia nos juzgará.
Gobernador, sin duda alguna, como usted bien lo menciona, el tema de la actitud de los ciudadanos será fundamental para que nos sigamos cuidando entre todos. Desafortunadamente, tanto a nivel nacional, también aquí en el estado, hay mucha gente que no cree todavía que el virus exista. ¿Cuál ha sido o cuál es el reporte que usted tiene de los filtros sanitarios? ¿Cómo están operando? ¿Cómo está actuando la gente? ¿Ha sido con respeto? Porque también hemos visto en el país, en otros lados, desafortunadamente, incluso agresiones contra personal médico. Aquí en Guadalupe vimos ahí un caso en uno de los filtros donde una persona le escupía a una enfermera. ¿Cómo están operando ahorita en este momento? ¿Cuál es el reporte que usted tiene? Primero te respondería a la falta de credibilidad de algunas personas. ¿Tú crees, Ivette, y la audiencia que está siguiendo este programa, que 3,926 muertes al día de hoy a nivel nacional, solamente el día de ayer 353, es un tema político, es un tema del gobierno? Creo que tenemos que tener una visión más allá y cuidar y ver por nuestros seres queridos y por nuestro entorno. Afortunadamente, Zacatecas, la gran mayoría de la población, y se lo reconozco, aplaudo y agradezco, ha sido solidaria, ha sido muy madura, está sacrificándose, si tú quieres, en su hogar muchas veces ante la necesidad de estar en una actividad, pero eso ha ayudado. Afortunadamente es mínimo, son casos aislados. Yo te diría 2 de algún tipo de agresión y también afortunadamente no hemos tenido esa rapiña que también en partes de la República se ha presentado, en donde se roba tiendas departamentales o establecimientos. Ante la pandemia, la condición de vulnerabilidad que se genera, afortunadamente la gente ha sido noble, responsable, solidaria, y bueno, pues los resultados aquí están. El día de mañana, el éxito o no en los números de Zacatecas no serán del gobernador, no serán del sector salud, será de la población. Es quien tiene la última palabra, es quien tiene la posibilidad de cargar la balanza hacia uno u otro lado. Nosotros no cesaremos en el llamado de cuidarnos, de permanecer aislados, de ser necesario salir lo menos posible y con todas las medidas de seguridad, pero pues qué bueno, y agradezco que la gente ha respetado al gremio médico y nos hemos hecho fuertes, porque también hay que reconocer, por otro lado, la gran solidaridad de mucha gente ante esta pandemia. Gobernador, en este mismo tema, con el tema de los municipios, sabemos que usted personalmente ha sostenido y sigue sosteniendo reuniones aprovechando la tecnología con los presidentes municipales para ver las estrategias, para ver todas estas medidas implementadas en los tianguis, en los mercados, en los comercios. Hubo 2 municipios, Jerez de pronto hubo un momento que parecía desbordado con el número de contagios, en Tepechitlán incluso también cuando empezaron una serie de contagios, incluso la presidenta anunciaba un tipo toque de queda. ¿Cómo ha sido esta coordinación con los presidentes municipales? ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones que ellos le han planteado a usted como gobernador? Mira, Zacatecas, Ivette, es grandísimo y tiene muchas realidades. Es tan grande que el propio sistema zacatecano de radio y televisión y todas las radiodifusoras y televisoras no alcanzan a cubrir todo lo que el Estado representa. Una realidad se vive en Valparaíso y muy distinta es a la realidad que puede estar en Concepción del Oro. Una realidad se vive en las zonas urbanas como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Sombrerete, Río Grande, y otra muy distinta en Melchor Ocampo, Susticacán o García de la Cadena. Tengo que agradecer, ya lo hago público, a los 58 alcaldesas y alcaldes. Su total dedicación, compromiso, responsabilidad han sido los principales aliados. En todo momento trabajando de la mano, en todo momento buscando el cómo sí. Tenemos el sector salud, jurisdicciones, 7 jurisdicciones a nivel estatal. Ellos en todo momento en comunicación con los alcaldes de la región, viendo el tema de los filtros, viendo el tema de las medidas que se toman en las propias clínicas para que no se contagie no solamente el personal médico, sino quien va a una clínica
por un dolor de cabeza, un dolor de muelas, se quebró un hueso. Vaya, la vida continúa en los hospitales y tenemos que ser muy cuidadosos, y ahí los alcaldes nos han apoyado muchísimo en los temas de movilidad. Mira, hay muchos giros que no son prioritarios o sustantivos que se tienen que cerrar. La gente a veces se molesta y lo entiendo, no lo hacemos por gusto, y ahí también han sido muy consecuentes los alcaldes en ayudarnos con esas brigadas. Entonces, pues bien, de veras de 10 lo que ha sucedido con todos ellos, y ahí está reflejado en los números que día a día vemos de Zacatecas, en donde pues a nivel país se crece, y nosotros afortunadamente tenemos pocos casos, menos defunciones, muchos días sin las mismas. Ojalá y así sigamos. Y bueno, estamos entrando, quizá, y es paradójico, en la etapa más compleja, pero también donde llegas a un límite y empieza el descenso. Y ahí es donde la nueva normalidad tendrá que prevalecer y donde el esfuerzo de todos va a ser fundamental. Gobernador, sin duda alguna el tema económico también va a ser muy duro, si bien es cierto que en el tema de salud, en el tema sanitario, pues hemos estado viviendo algo nuevo, algo que no se había visto en la historia reciente. Lo económico será igual, incluso ya algunos alcaldes como el de Guadalupe ha advertido que quizá no tenga dinero para pagar nóminas. En Zacatecas ya se ha hablado también de la reducción de obra pública, en Tlaltenango también se decía que sería a través de la obra pública donde buscarían reactivar la economía. A nivel estatal, usted ya mandó una propuesta para la modificación del presupuesto de egresos 2020 debido a la disminución de participaciones federales y, por supuesto, la disminución de la recaudación estatal. ¿Cómo va a ser esto? Sabemos que todavía está en discusión en el Congreso del Estado, pero ¿cómo será la nueva modificación al presupuesto? A ver, el presupuesto en el Congreso es solo una parte muy pequeña, siendo honestos. Es solo una parte de... Si tienes menos recursos, pues tienes que gastar menos. Y eso aplica en un gobierno y en una familia de manera igual. Tú no puedes percibir 5 y querer gastar 10, salvo que estés endeudándote, una persona pidiendo por un lado y por otro. Entonces lo que hicimos nosotros fue enviar una propuesta al Congreso de adecuarnos todos, no solamente el Poder Ejecutivo, que luego por ahí se han generado polémicas, sino todos, legislativo, judicial, órganos autónomos, a la realidad de una pandemia y de un país que no tiene la recaudación ni a nivel federal, a nivel federal y estatal esperada, pues adecuarnos a ello. Ahora, eso es un esfuerzo, pero no es la solución, definitivamente. Tendremos que inyectar muchos recursos a la economía una vez que esto haya pasado, tratar de recobrar al máximo lo perdido. Ayer se daban cifras de la baja en los registros del Seguro Social, pasa de 4,000 los empleos que hoy, por lo menos ante el seguro, no están registrados. Espero y en poco tiempo, y era lo que dialogaba hoy con la industria minera, y mañana lo haré con la industria automotriz o todas las empresas que dan servicio a la empresa automotriz, lograr recuperar lo más posible y en el menor tiempo todas esas fuentes de trabajo, pero va a ser paulatino, Ivette, y va a llevar tiempo. La economía de Zacatecas no está ajena a la del mundo ni a la de México. Hay una pandemia en salud, pero hay una crisis gravísima, quizá la más dura del último siglo en el tema económico, y bueno, llevará tiempo. La federación es fundamental. Hoy la federación es quien se lleva la gran parte de los recursos mediante impuestos, y si la federación no aplica una medida en donde bajen esos recursos a todo el país, va a ser muy complejo. Tienen que reactivar la economía. Somos aliados, por lo menos yo en Zacatecas soy aliado de que a Zacatecas le vaya bien y aliado del gobierno federal en ello. Se tendrán que buscar medidas. Yo estoy buscando las propias, cómo bursatilizar partidas para inyectar dinero y se genere una derrama benéfica para los sectores económicos, cómo generar o evitar tener fondos muertos. He dado vuelta por todos lados a no endeudar más a Zacatecas de lo que lo recibí. Nunca en estos 4 años he endeudado con un solo peso, sino contrario a ello.
he tenido que pagar más de 1,000 millones anualmente de capital y de intereses, y aún así las cosas se han podido. Yo quisiera, Ivette, que las cosas estuvieran mucho mejor en muchos sectores, y hacemos un esfuerzo para que así sea, pero también se va a requerir del apoyo de la población. La iniciativa privada va a ser fundamental para restablecer la economía, y ahora sí que pues las medidas que todos hagamos. Gobernador, sabemos que su agenda está muy apretada, nos quedan pocos minutos, pero quisiera, antes de concluir esta entrevista, que nos hablara también un poco de esta estrategia que ha implementado el gobierno del estado. Los vimos muy activos desde las primeras semanas, anunciando el plan económico emergente, este programa de estímulos fiscales para los contribuyentes, también a través de la Secretaría de Desarrollo Social, pues el apoyo a los grupos más vulnerables, también al campo, a las microempresas en el estado. ¿Cómo ha funcionado estas estrategias? ¿Ya se entregaron todos los apoyos? ¿Han impactado positivamente como esperaban? ¿Cómo está esta situación de la estrategia implementada en el estado? Está en proceso. Desde el primer día anuncié una serie de medidas de incentivos fiscales, primero para no cobrar, pero más allá de no cobrar, para apoyar a la gente más vulnerable. Está en proceso. La Secretaría de Desarrollo Económico lleva un gran avance. Hoy está entrando la Secretaría de Economía con una serie de apoyos y de créditos muy flexibles, muy baratos y realmente en beneficio de la gente. Entrará en su momento la Secretaría del Campo. Los momentos del campo son distintos. Hoy todavía no se aprieta tanto. Claro que sucederá una vez que se inicie ya la época de cultivo, de siembra, de requerir insumos, de requerir apoyos económicos, semilla, fertilizante, apoyos económicos. Lo haremos, pero también, Ivette, lo digo, muy limitado en capacidades económicas. Todos esos apoyos son con los pocos y escasos recursos que logré mover de lo que iba a ser la obra, de lo que iba a ser las festividades del Festival Cultural, de lo que iba a ser las festividades de la feria, para dárselo a la gente que de veras lo necesita. Que por cierto, mucha gente se ha solidarizado y se lo agradezco. Pero son recursos finitos. No nos va a alcanzar ni para toda la gente que lo necesita, ni por mucho tiempo. De ahí la necesidad y el llamado insistente al gobierno federal a que a los estados nos respalde. Hoy hay un programa de apoyos que fluyen por parte del IMSS, de microcréditos a aquellos patrones que permanecieron con sus trabajadores. Por parte del Seguro Social se me informaba que son 694 apoyos, que agradezco infinitamente, pero requerimos miles y miles y miles de esos, llegar a toda la población. Hoy la población recibe de parte del gobierno federal un programa de adultos mayores. Ojalá y esté llegando y ojalá y esté funcionando. No puedo dar más datos porque lo maneja el gobierno federal mediante la Secretaría del Bienestar. Espero y esté funcionando adecuadamente. No tenemos datos de montos y de beneficiarios, pero ayuda, igual que los apoyos a las personas con discapacidad o a los estudiantes. La suma de todo esto nos está permitiendo paliar, no solucionar, paliar temporalmente el gran problema, pero pues vendrá fuerte una crisis económica que se empieza a sentir y también se llevará tiempo salir de ella. Yo haré todo lo humanamente posible, con todo el compromiso, para que Zacatecas pronto logre encontrar un punto de equilibrio, una normalidad, y ojalá y tengamos el respaldo pues de la sociedad, y al referirme a sociedad es la iniciativa privada, y del gobierno federal inyectando recursos. Gobernador, pues muchísimas gracias por haber abierto un espacio de su agenda para atendernos. Antes de concluir la entrevista, si quisiera enviar un mensaje a los zacatecanos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes señales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y también a la gente que nos está viendo en Estados Unidos, en Oklahoma. Sí, efectivamente ya CISAR llega hasta Tulsa, Oklahoma, la última federación que se creó, que tuve la oportunidad y de verdad me enorgullece haber encabezado. Pues el llamado es a dar el último esfuerzo. Estamos a pocas semanas de que la nueva normalidad arranque. Mucha gente tiene muchas dudas si van a regresar los niños a la escuela. Yo estaré anunciando ya la definición en Zacatecas pasado mañana. Estamos haciendo todos los
valoraciones, sopesando los pros y los contra. También decirle a la gente que paulatinamente esto irá regresando a una normalidad, pero hoy, ante el momento de mayor contagio, pedirles lo que hemos dicho 1,000 veces. Tratemos al máximo de quedarnos en nuestra casa. Por favor, quédate en casa. Un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias, gobernador. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen las palabras del gobernador Alejandro Tello en torno a toda esta estrategia que se ha implementado para enfrentar la contingencia de salud provocada por el coronavirus en todo el mundo y también aquí en Zacatecas. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Ivette Martínez Godoy. Los espero mañana en punto de las 8 de la noche. Que descanse.